Y buenos días, es tempranito. Y hoy, bueno, hoy vamos para un poblado que ya ahorita les voy a estar diciendo. Y aquí voy con mi esposa que ya va para su trabajo y Buenos ahorita días. les vamos a mostrar imágenes del lugar. Es temprano, vamos a ver si podemos coger un transporte y vamos apurados porque vamos contra el reloj con el tema del horario de que sale a ver si sale una guagua. Aquí, por supuesto, un día más de apagón, ¿no? Y es como que tuvimos que levantarnos rápidamente ahí y prepararnos con las linternas para poder salir a tiempo. Entonces, sin más, un saludito por ahí. Y ahora cuando lleguemos al lugar van a estar viendo, digo, si podemos embarcarnos, ¿no? el lugar que les quiero mostrar el día de hoy. Sí, ya estamos aquí en Central Carlos Baliño. Mi esposa se tuvo que quedar, ¿no?, allí a trabajar y yo les voy a dar un recorrido por todo el poblado. Les voy a estar mostrando áreas aquí del central, es decir, por la parte de afuera, ¿no? Ya el central funciona muy poco, pero bueno, aquí vamos. Esto es un área donde, a ver, normalmente creo que he entrado ya adentro unas 3 veces, adentro de lo que es el central. Y bueno, aquí venía una tienda, una bodega que hay aquí, se puede ver. Y por este camino que les voy a enseñar ahora, que es por donde voy, se va para el río, un lugar donde he venido varias veces a pescar. Aquí tengo algunas amistades en este pueblo. Bueno, les voy a estar mostrando ahora el central. Ahora yo les voy a mostrar lo que normalmente aquí se le llama el agua caliente. Es decir, un área de pesca que las personas vienen a pescar, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese lugar del río es como que desemboca, ¿no?, todos los desechos del central. Y es como que el pescado, ¿no?, va a comer ahí. Y es como que es una zona donde, digamos que se coge más pescado que en otros lugares del río. Aquí hasta, bueno, yo he venido con mi esposa, con mi niño también al tema de la pesquería. Una vez me acuerdo, una noche con unas amistades, vinimos hasta de noche y nos fuimos a pie después para Santo Domingo. Esto queda a unos 10 kilómetros más o menos de mi localidad. Y ahora no voy a estar si es 11, si es 9, pero más o menos 10. Después yo les puedo decir con exactitud cuántos kilómetros exactamente es. Y nada, espero que les guste hoy el video. Les voy a estar mostrando partes del río. Y bueno, parte también del poblado. Se ven algunas auras arriba del techo. Esto es como una compuerta que hay aquí. Me imagino que sea para que las vacas no pasen, ¿no? Pues entonces nada, aquí estamos hoy en el poblado de Carlos Baliño. Hay algo de frialdad todavía. Son 7 y algo de la mañana. Bueno, como vieron al inicio del video, yo y mi esposa tuvimos que salir prácticamente casi que corriendo de la casa porque ya íbamos en contra del reloj para la guagua. Aunque llegamos más que a tiempo, llegamos allí al parque y la guagua todavía demoró unos 10 minutos en salir.
Pero bueno, siempre me gusta llegar a tiempo a los lugares. Aquí por lo que estoy viendo hay un pequeño basurero aquí. Y como les dije, está parado, no está produciendo, no está moliendo, por lo que se ve. Esto es un área bien extensa aquí del río. Estamos solo a pocos kilómetros de la presa. Aquí el río es como que es más ancho que allá en el área donde yo vivo. Y lo van a poder ver ahora. Yo he ido por todo eso, por ahí para allá, ahí es donde estoy apuntando ahora con el móvil, a distancia de no sé, 3, 4 cuadras para allá, por los diques de arroz, que hay pesqueros para allá, donde uno va y pesca también. Entonces les voy a mostrar aquí dónde es exactamente a lo que se le llama el agua caliente. Después a lo mejor hay algunas amistades, ¿no?, que ven el video y me dicen, no, tal pesquero, tal para acá. Y bueno, yo simplemente he venido un par de veces aquí a pescar. Y hay algunos, ¿no?, que se saben esto, por supuesto, mucho mejor que yo, el terreno. Esto normalmente también aquí es como que tiene agua. Lo veo seco ahora mismo. Como les dije, estoy detrás del central. Ahí se puede ver. Ya estoy prácticamente al lado del río. Después ahorita, si me da tiempo, voy a ir por el otro lado y me voy a llegar hasta el puente para filmarles desde arriba del puente. Que el puente ya lo tengo aquí adelante, pero es como que hay que dar una vuelta. Porque aquí antiguamente se podía brincar por aquí. Que no sé si pueda, voy a ver si se puede brincar todavía. Porque por lo que veo esto está seco. Es decir, todo el desecho del central baja ahora por... Era como una cuneta así que venía bajando hasta aquí, hasta donde les voy a mostrar ahora. Me acuerdo que era así. Bueno, voy a cambiar la cámara para poderles mostrar dónde es exactamente aquí el agua caliente, que ya llegué. Miren, ahí se ve el central y desde ahí, desde el central, por ahí mismo, mira, por ahí, ahí. Eso es como una cuneta, ¿no? Y desemboca ahí en el río. Aquí normalmente se coge pescado. O digamos que yo diría que antiguamente se cogía más que ahora. Pero bueno, esto es una zona que los pescadores cogen bastante y podemos ver algunos pescando en balsas, es decir, en cámaras de tractor y de carro. Encima del puente vemos uno también que está tirando tarraya ahí, a ver si puede coger algo. Ahí pueden apreciar. A mi niño le encanta venir así. Ahí pueden ver un ave, ¿no?, que está volando. A mi niño le encanta venir aquí a pescar también. Y ahí se puede apreciar. Por allá va una volanta arriba del puente. A ver si ya te les digo, ahorita puedo llegarme hasta ahí. Entonces voy a ver si puedo coger por aquí por dentro. Y mostrarles el camino por aquí. Está algo difícil de pasar, pero voy a hacer la prueba. Si veo salida
brinco, si no tengo que regresar y dar la vuelta completamente. Voy a arriesgarme, ¿no? Esto es algo que ha cogido bastante manigua por aquí. Pero bueno, vamos a... Hay un sendero aquí y les voy a estar mostrando. Difícil el acceso ya por aquí. Bueno, pude pasar. Mire, ¿ves? Por ahí se viene del central. Ahí está la cerca del central, ahí se puede apreciar. Y bueno, voy a estarles mostrando, ¿no? Deja ver si puedo brincar aquí. De esta área. Mire, ahí se puede apreciar. Deja ver por dónde brinco, ¿no? Para salir al otro lado. Deja ver si por aquí puedo. Es decir, aquí al río sí he venido en varias ocasiones y recientemente también. Pero a lo que es este camino, vine una vez, no sé, hace 10 años atrás, por decir un tiempo. Y es como que voy a explorar a ver cuál es el sendero que me lleva arriba del puente, ¿no? Aquí hay ganado. Miren ahí al río. Aquí hay ganado. Está un poco difícil el paso por aquí, pero lo vamos a intentar. Sí, creo que ya estoy dando con la salida, ¿no? Siempre hay un dicho que dicen que en Cuba nadie se pierde, y eso es así. En Cuba no, yo creo que en el mundo. Yo tengo un buen sentido de orientación, y más si llevo un celular en la mano, que es simplemente activar un GPS y ya. Pero bueno, ya es como que encontré un trillo, y este trillo, por supuesto, me debe llevar a la carretera o al terraplén. Vemos ganado dentro de la manigua. Los zapatos como que no están muy limpios ya, ¿no? Pero bueno, digamos que vamos calentando la mañana temprano y ya es como que el frío se me va pasando. Ahí pueden escuchar el canto de algunas aves. Digamos que ya no estoy en forma, ¿no?, para estar brincando tanta cerca, y menos con la mochila y con la antena que traigo en la mano, ¿no? Pero bueno, seguimos el camino entonces. Ya estoy llegando aquí al terraplén, ¿no? Que
Sale ahora ahí al puente, les voy a mostrar. Miren el central ahí. Ahí se puede apreciar. Vamos a ir allí. Yo he venido a pescar aquí al puente también. Un lugar donde normalmente era tirar la atarraya, ¿no? Y coger, no sé, 6, 7 carpas de un solo tiro. Y quizás hasta más. Y vemos algunos de los sembrados aquí de esta área. Campesinos que trabajan la tierra. Normalmente se hace ahí al lado del río, ¿no? Porque es como que se coge el agua, ¿ves? Para regar las plantas. El puente está algo enfangado, ¿no? Esto es un puente viejo. Pero bueno, vamos para allá. Miren este puente. No da nada de confianza pasar por aquí, pero bueno. Vamos para allá. Déjame agarrar bien el móvil, ¿no? Y vemos al amigo que está pescando ahí. Ahí hay algunos también que están pescando en balsa. Miren cómo está esto aquí. Aquí hay hasta excremento. Miren eso. Déjame yo pasar bien por aquí. No voy a hacer que yo vaya a caer en el medio del río también. Ahí pueden ver. Un área de sembrado aquí. Una volanta. ¿Cómo estamos? Aquí se puede ver. ¿Se coge algo, amigo? Ay. ¿Algún animal grande? ¿Algún animal? Un poco de tilapia ahí. Esta gente se está cogiendo buenos labiados. Buenos labiados. Ah, sí, ahí se puede ver, ¿ves? Okay. Buenos labiados ahí que tiene el amigo ahí en el ensalte. Ahí se puede ver. Entonces, bueno, déjame... Ya vamos para el poblado. A seguir caminando por otros lugares de aquí del CAI Carlos Baliño. Yo me acuerdo que antes les decía que yo me acuerdo que antes, hace muchos años de eso, es decir, por dentro del poblado de Santo Domingo hay una línea que es la que viene para aquí. Y yo me acuerdo que cada cierto tiempo, quizás 2 y hasta 3 veces posiblemente en el día, uno veía un tren pasar, lo mismo de aquí para allá que de allá para acá, cargando caña, ¿no? Y ya hoy creo que no pasa ninguno a ninguna hora. Mi mamá hoy vive
es ir pegado a esa línea en el pueblo. Y yo nunca he visto verdad que yo no estoy permanente, ¿no? En casa de mi mamá, pero nunca he visto un tren pasar por ahí. Es como que todo, ¿no? Se ha ido paralizando y imagínense ustedes. Entonces estoy aquí tratando de cruzar, ¿no? Los charcos que hay. A ver si llego y me acerco más al poblado. Aquí antier por la noche, bueno, estuvo lloviendo. Y al parecer, bueno, estos son los residuos todavía de agua en el terraplén. Bueno, ahí delante podemos ver. Esto era... A ver, yo no soy especialista en centrales ni nada de eso, ¿no? Pero esto es como algo donde distribuían la caña, a lo mejor la pesaban, a lo mejor se limpiaba. Ustedes van a poder apreciar ahora ahí lo que les estoy diciendo. Y bueno, ya quizás algún ciudadano, ¿no?, que viva aquí en el CAI o que haya trabajado, ¿no?, me podrá dejar ahí en los comentarios qué era esto aquí. Es decir, porque ya prácticamente lo que está en muy mal estado. Y yo sé ahí que hay personas, ¿no?, que ven el canal y que han trabajado aquí. Entonces, bueno, después me lo podrán dejar ahí en los comentarios. Allá vemos el central, ¿no? Ahí se puede apreciar. Como que hay algunas esteras ahí, parece que se subía la caña. En realidad no sé qué era esto, pero es algo así como que lo que les dije. Ahí se puede apreciar. Ahí vemos algunos vagones que están ahí parqueados ya. Buenos días, man. ¿Cómo estamos? Bueno, aquí podemos ver. Le pedí permiso ya a los compañeros, ¿no?, que están al cuidado de esto aquí, para que se pueda ver. Exactamente es como me explicaron, ¿no? Aquí se distribuye la caña, se limpiaba, todo ese proceso en esto aquí, y después era que iba para el central. Ahí pueden ver. Bueno, y ahora sí vamos caminando, ¿no?, para dentro del poblado. Ahí vemos un colega que lleva su cría de carnero, de chivo. Eso es chivo. Carnero, dime tú. Una cría de chivo. Ahí vamos entonces. Vamos a... Digamos que aquí el centro de referencia es la torre, ¿no? Y es como que, bueno, vamos a buscar los caminos que conducen para a donde está la torre. Este camino va... Bueno, sale a la entrada del pueblo.
de esta localidad. Y también va allá adelante, es como que se desvía para... No me acuerdo ahora cómo se llama el lugar, pero como que está así arriba de una lomita. Eso tiene un nombre allí, esas 4 o 5 casitas que hay arriba. Pero bueno, vamos para aquí, para donde está el central. Y les voy a estar mostrando otra de las calles, ¿no? Bueno, aquí estamos ya frente al central, ahí lo pueden ver, la entrada. Dime, niña. Vamos. Este es el merendero aquí del Batey. Creo que por otro lugar que ahorita les voy a estar mostrando, no sé si estaban vendiendo guarapo, pizza. Después veré si todavía eso existe. Sí, ahora les voy a estar mostrando, ¿no? Otra de las calles de aquí de Balín. Como pueden ver, el estado, ¿no? Está algo deteriorado. Es prácticamente piedra, ¿no? Antiguamente yo también venía acá cuando era mecánico, ¿no? del taller, y es como que veníamos a vender, ¿no? Las resistencias de hornillas, las piezas de la soya. Aquí algunas de las antenas que hay para la cobertura. Sí, esto como está alejado del pueblo, ¿no? Pues la cobertura aquí es muy mala. De hecho, en el pueblo es mala, imagínense ustedes acá. Entonces es como que ya hoy aquí, la mayoría de los cubanos que viven en zonas alejadas de la torre de transmisión, pues se han hecho estas antenitas para poder captar un poco mejor la señal. Yo sé que por aquí había, creo que es este, es decir, otro trillo
que salía allá por atrás del edificio, creo que sale este. Exactamente. Ahora cuando vire, voy a coger por ahí. Voy a caminar un poco más. Y también por aquí, más adelante, había uno que doblaba así de mano izquierda, que salía a otras casas para acá, así como que en dirección para acá, para el río. Deja mostrarles un poco más, para que quede de recuerdo toda esta zona de acá de Baliño. Y bueno, y ustedes puedan ver también, es decir, cómo viven las personas por acá, la vivienda, las calles. Este es un pueblo relativamente tranquilo, pueblo pesquero, azucarero. Bueno, por ahí se escucha uno cantando. Este es creo que es este el camino que les decía. Sí, este es el trillo. Por ahí lo pueden ver. Entonces voy a regresar. Oiga. Como les dije ahorita, este trillo salía, creo que era atrás del edificio. Aquí se puede ver algunas de las viviendas de esta área aquí. Por acá atrás vivía una antigua amiga mía. Bueno, creo que allí hay una salida por aquí. Y bueno, déjame ir por la otra para mostrarles un poco más del terreno. Yo no me acuerdo si esta era la casa de esa amistad mía. Ya no me acuerdo, hace tantos años. Déjame. Por aquí hay otra calle más. Bueno, ya ahí adelante se puede ver el edificio.
Aquí tenemos el edificio de aquí de Baliño. Ahora voy a estar un rato visitando algunas amistades. Y bueno, ya ahorita saldré para la parada a ver si sale algún carro con ruta al municipio. Ahí tenemos el terreno de pelota de aquí de Baliño, o lo que antiguamente fue un terreno de pelota. Aquí se puede ver un taller donde hay alguna maquinaria. Ya estoy llegando a la carretera, ¿no? A ver si bueno, pasa algo para allá, para Santo Domingo. Es como que ahora hay que sentarse ahí y esperar. Entonces nada, por aquí estuvimos hoy por el Central Carlos Baliño. Y ya les pude mostrar, ¿no?, un poco del poblado, del río, los exteriores del Central. Como ya les dije, está sin funcionar el día de hoy. Ahora yo acabo de salir de casa de un amigo ahí que estuve. Y bueno, estuvimos un rato conversando. Bueno, ahora les voy a mostrar aquí adelante una locomotora que me imagino que tenga su historia, ¿no? Pero bueno, al parecer fue una de las locomotoras de vapor que hubo tiempo atrás, o hace muchos años atrás. Está aquí de exposición en la entrada del poblado. Y la van a poder ver. Déjame acercarme para que se pueda ver por la parte de adentro, algo más cerca aquí con la cámara, ¿no? Y se puede apreciar.
1920. Dígame usted. Tiene mucho más de un siglo. Ahí la pueden ver. Sí, aquí me encuentro ya en la parada, ¿no? En la parada no, al sol, sentado aquí, esperando a ver si pasa algún transporte para allá, para mi pueblo. Aquí o sale algo aquí adentro del central que vaya para allá, o es decir, de esa carretera que se vaya atrás, es decir, que viene de Amaro, de Rodrigo, a ver si viene algo. Mientras tanto, aquí es en la espera, al sol, y así es normalmente todas las veces que he venido, ¿no? Porque es como que aquí no existe transporte, ¿no? Para este lugar. Es lo que pase, es lo que venga, sin una ruta establecida. O digamos que sí hay una ruta, pero no hay transporte. Entonces, nada, por acá estamos. Espero que no me tome mucho tiempo de la mañana estar aquí. De hecho, en otras ocasiones me ha tomado estar aquí, no sé, 2-3 horas esperando a que pase algún vehículo que me quiera llevar. Entonces nada, por aquí vamos a estar hasta que alguien me recoja. Te mando un saludo.